Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a otro vídeo de teoría de circuitos. Hoy vamos a aprender cómo analizar circuitos por nudos que tiene fuentes dependientes. Para ello vamos a resolver el circuito que tenemos en pantalla. Para analizar este circuito, primero vamos a ver los datos que nos da el enunciado. Es que la fuente de corriente tiene un valor de 2 amperios, es decir, la corriente dependiente del tiempo, que es la fuente de corriente, vale 2 amperios. La resistencia vale 5 ohmios, el valor de K1 y valor de K2 que se utilizarán para las fuentes dependientes, K1 vale 10 ohmios y K2 vale 0,25 ohmios a la menos 1. Entonces, ¿qué se nos pide calcular? La intensidad de corriente por las resistencias, es decir, la corriente que tiene o circula por cada resistencia. Y luego en el apartado B se nos pide verificar el principio de conservación de la potencia. Entonces, como hemos dicho, vamos a resolver el ejercicio por nodos. Para ello, resolvemos por nodos resolviendo por nudos. Simplemente recordar que cuando estamos resolviendo un ejercicio por nudos, lo que estamos aplicando en el fondo no es más que las leyes de corrientes de Kirchhoff, simplemente como recordatorio. Al resolver por nudos, lo primero que vamos a hacer es identificar los nudos que tenemos en el circuito. Tenemos 3 nudos o 4 en función de cómo queramos contarlos. En este caso vamos a tener 3 nudos y el nudo de referencia, o podéis contar el nudo de referencia también como un nudo y sería 4. Pero lo habitual es no contar el de referencia como nudo, como tal. Entonces tenemos el nudo A, el nudo B, el nudo C y lo que vendría a ser el cuarto nudo o nudo de referencia. Entonces, ¿qué es un nudo? Un nudo no es más que un punto en el circuito en el cual tenemos 3 o más ramas, es decir, 3 puntos de conexión o más. Entonces, en el punto A, ¿cuántos tenemos? 1, 2, 3 y 4. Por tanto, es un nudo. En el punto B, 1, 2 y 3. Por tanto, 3 puntos de conexión, 3 o más, es nudo. Punto C, 1, 2, 3 y 4. Por tanto, también es nudo. Y luego el punto 0, el nudo de referencia, tiene 1, 2, 3, 4 y 5. Por tanto, lo cumple perfectamente. Entonces, ¿para qué sirve el nudo de referencia? Cuando consideramos tensión, al igual que ocurre al considerar otras magnitudes físicas, como puede ser la presión, la temperatura. Bueno, la presión, por ejemplo, se miden variaciones o se mide respecto a una referencia. Entonces, para medir tensión, vamos a considerar que hay una tensión en el punto A respecto a la tensión en el nudo 0, que vamos a considerar como 0. Por tanto, es la diferencia que hay entre la tensión en el nudo A y en el nudo 0. Pero como siempre consideramos el nudo 0 como 0, la diferencia nos va a dar la tensión que tiene ese nudo. Entonces, vamos a analizar cada uno de los 3 nudos. Empezamos por el nudo A. Por tanto, nudo A. ¿Qué tenemos? Vamos a considerar lo entrante como negativo y lo que sale como positivo. ¿Qué tenemos? Esta fuente de corriente, por tanto, entra el nudo A, por tanto, vamos a considerarlo negativo, menos la corriente I de T. Recordamos que al analizar por nudos, estamos analizando corrientes. Por tanto, esta corriente entra, hemos dicho que las entrantes son negativas, por tanto, negativo. Por tanto, esta parte analizada. La corriente que circula entre el nudo A y B, es decir, la corriente que sería saliente. Pues la corriente, si recordamos la ley de Ohm, pues la corriente simplemente es tensión entre resistencia. Por tanto, ¿qué tensión tenemos? La tensión en el nudo A menos la tensión del nudo 0. Entre la resistencia que hay aquí, es decir, de aquí a aquí, la tensión aquí, que es la tensión en A, menos la tensión en el nudo 0, entre la resistencia que se atraviesa, que es 4R. ¿Qué ocurre? Que como la tensión del nudo 0 siempre es 0, o
siempre se suele utilizar como referencia y por tanto como referencia con 0, podríamos omitir esto porque para poner menos 0 pues a efectos teóricos sí que aparece, sí que tiene que figurar, pero a efectos de cálculo rápido pues restar 0 o sumar 0 pues no es muy útil. Entonces tenemos analizado esto, esta rama. Ahora vamos a analizar la rama que tenemos del nudo A al nudo B, es decir, la tensión aquí menos la tensión aquí, es decir, VA, la tensión en A menos la tensión en B, entre la resistencia que se atraviesa, que es la definición de corriente, que es R. Y luego, ¿qué tenemos? Pues aquí tenemos una fuente de tensión dependiente de corriente. Entonces, no tenemos una corriente entrante como tal en el nudo. Bueno, sí que hay, pero la desconocemos. Por tanto, lo que vamos a hacer es suponer que sale una corriente del nudo A al nudo C que se va a denominar I. Esto simplemente es una estrategia de cálculo porque el problema es que en el momento que tenemos una fuente de tensión dependiente de corriente entre dos nudos, claro, tú vas a poner la corriente que hay. Pero es que no la sabes. Luego lo que vas a hacer es hallar una relación entre la tensión que hay en la tensión en A y la tensión en C gracias a esta fuente de tensión, que con eso se resolverá el sistema. Pero ahora, a la hora de plantear el sistema de nudos, pues tienes que suponer una corriente. En este caso suponemos una corriente que circula de A a C y que sale, por tanto, al salir, positivo, más I. Y toda la ley de corriente de Kirchhoff dice que todas las corrientes en un nudo, que hemos analizado esta y esta, que son todas, ha de valer 0, por tanto, esto igual a 0. Pues bueno, lo mismo que hemos hecho para el nudo A, lo vamos a hacer para el nudo B y para el nudo C. La tensión del nudo B, bueno, vamos a analizar las corrientes, es la tensión en B menos en A. Vamos a analizar esta rama. Tensión en B menos en A, tensión en B menos en A entre la resistencia que tenemos, que simplemente es una resistencia de valor R. Tensión en B menos el nudo 0, que es menos V0, no vamos a ponerlo porque es de género absurdo, VB menos V0, que es 0, entre la resistencia que se atraviesa, que es 2R. Por tanto, hay tres ramas, que es esta, y ahora analizamos esta, más la tensión en B menos la tensión que haya, la corriente que circula de aquí a aquí, es decir, tensión en B menos tensión en C, entre la resistencia que atravesamos, que es R. Y esto es igual a 0. Porque lo que estamos haciendo en cada nudo es el sumatorio de corrientes es igual a 0. Y luego, para el nudo C, lo que vamos a hacer pues es lo mismo que hemos hecho antes. La tensión en C, la corriente que hay por aquí, la tensión en C, menos la tensión en B entre la resistencia que se atraviesa, más la tensión en C, menos la tensión del nudo 0, que es 0, entre la resistencia que se atraviesa, menos esta corriente que es entrante al nudo. Esto es una fuente de corriente dependiente de tensión, que en este caso U0 es la tensión en A menos la tensión en el nudo 0, que realmente es la tensión en A. Entonces, ¿qué sabemos? Así, pues hay una corriente entrante de valor menos K2VA. Y el convenio de signos de corriente simplemente estamos estipulando, como hemos dicho en el enunciado, que las corrientes entrantes las consideramos negativas y las salientes positivas. Por tanto, esto era entrante, por tanto negativa. Y luego esta corriente I, que es la que hemos supuesto aquí, pues si sale del nudo A, entra en el nudo C, por tanto, menos la corriente, que es igual a 0. Además de analizar los tres nudos, como tenemos aquí una fuente de tensión dependiente de corriente, tenemos que obtener una relación o una ecuación que nos relacione la tensión entre la tensión en el nudo A y el nudo C, que nos permitirá solventar el problema que tenemos con que la corriente que circula de A a C es desconocida. Y esta relación es que la tensión en A más la tensión aportada por esta fuente de tensión dependiente de corriente, que es K sub 1 y sub 0, nos ha de dar
la tensión en C, que simplemente es recorrer esto, esta tensión más esto, ha de ser la tensión aquí. Pues bueno, puesto que esto no es más que un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas, tenemos todas las ecuaciones, podemos resolver como queramos. Yo la solución que he optado es sumar la ecuación del nudo 1 más la ecuación del nudo 3, que es lo que voy a indicar aquí, y básicamente coger las ecuaciones y sumarlas. Por tanto, menos la corriente en T, más la tensión en A entre 4R, más I, más VA menos VB entre R, más, ahora estoy sumando la parte correspondiente al nudo C, la tensión al nudo C, perdón, que es más VC menos VB entre R, más VC entre R menos K sub 2 U sub 0 menos I, igual a 0. ¿Por qué he decidido resolver de esta forma? Porque si os coscáis un poco aquí figura más I y menos I, si sumo ambas ecuaciones, ¿qué ocurre? Que esto con esto se me va y aunque haya una corriente que desconozco, puedo llegar a resolver. Por tanto, hemos sumado la ecuación del nudo 1 y del nudo 3. También nos queda la ecuación del nudo 2, que no la vamos a tocar, que esta sigue siendo la tensión en B menos la tensión en A, entre la resistencia, más la tensión en el nudo B, entre 2 veces la resistencia, más la tensión en el nudo B, menos la tensión del nudo C, entre la resistencia igual a 0. Y luego nos falta una ecuación que nos establezca la relación entre la tensión en el nudo A, la tensión en A y en C, que básicamente es esta ecuación. La tensión en A más K sub 1, que sabemos lo que vale porque nos lo dice el enunciado, por la corriente I sub 0 es igual a VC. Y lo único que vamos a hacer es sustituir I sub 0, que básicamente esta corriente, si observáis el circuito, es la corriente que circula aquí. Por tanto, la tensión en B menos la tensión en 0, que es 0, entre la resistencia que une a ambos nudos, es decir, 2R. Por tanto, VA más K sub 1 por sustituimos la que vale la corriente I sub 0, que es la tensión en B menos la tensión del nudo 0 entre 2 veces R. Y aquí simplemente esto vale un 0, por tanto se podría haber puesto directamente VB entre 2R. Pero que recordéis que esto está, aunque no se suele poner, pero que está. Y esto es la tensión en el nudo C. Por tanto, hemos pasado de 4 ecuaciones con 4 incógnitas a un sistema de 3×3. Por tanto, ahora simplemente nos queda reestructurar el sistema y tenemos dos opciones. Una vez lo hayamos estructurado. Por estructurado me refiero a ordenar el sistema, dejarlo en función de VA, VB, VC. Es o resolverlo manualmente por reducción, sustitución, método de Cramer o cualquier método que queráis. O la otra opción es la mayoría de ecuaciones de calculadoras. Si tú tienes un sistema de 3×3, lo puedes meter directamente en la calculadora y te da el resultado. Entonces, yo ahora lo voy a ordenar y luego lo voy a resolver con la calculadora. De tal forma que lo que nos queda ahora es reorganizar las 3 ecuaciones con 3 incógnitas de tal forma que ponemos VA, o sea, de aquí buscamos lo que agrupa o lo que multiplica a VA, que es 1 entre 4R más 1 entre R y menos K2, por tanto, 1 entre 4 veces R más 1 entre R menos K2 más la tensión en B. ¿Qué es lo que multiplica la tensión del nudo B? Menos 1 entre R menos 1 entre R. Por tanto, menos 1 entre R menos 1 entre R. Más los términos que acompañan o multiplican a la tensión en C, que simplemente es 1 entre R más 1 entre R. Por tanto, 1 entre R más 1 entre R. Y como nos ha quedado que K2 multiplica a U sub 0, es decir, a la tensión del nudo A, el único término independiente es menos IT, que lo pasamos a la derecha como IT. Por tanto, primera ecuación hecha. La segunda ecuación, lo que acompaña al término VA, que es menos 1 entre R,
más lo que acompaña al término VB, que es 1 entre R, más 1 entre 2R, más 1 entre R. Por tanto, más VB, 1 entre R, más 1 entre 2R, más 1 entre R. Más lo que acompaña al término VC, que es menos 1 entre R. Y el término independiente al otro lado, que en este caso es un 0. Hacemos lo mismo por la tercera ecuación, que nos queda que es VA por 1 más VB por K1 entre 2R menos o más VC por menos 1. Esto igual a 0. Por tanto, lo que vamos a hacer es simplemente sustituir R y K1 por sus valores, de tal forma que nos queda el sistema de VA por 0 más VB por menos 2 quintos más VC por 2 quintos es igual a IT, que valía 2 amperios. Luego, la segunda ecuación, que es VA, multiplica a menos 1 quinto más la tensión VB, que multiplica a 1 medio, más la tensión del nudo C, que multiplica a 1 quinto. Y esto es igual a 0. Y por último tenemos la tercera ecuación, que es VA, que multiplica a 1, más la tensión VB, que multiplica a 1, más la tensión VC, que es menos 1. Que esto es igual a 0. Por tanto, resolviendo, nos queda que VA vale 5 voltios, que VB vale 0 voltios y que VC vale 5 voltios. Por tanto, para este caso, como lo que se nos pide es calcular las corrientes, pues bueno, las corrientes de cada resistencia, vamos a ponerlo aquí, la corriente para la resistencia 4R, la resistencia que circula por la resistencia 4R es la tensión en A, es decir, tensión en A menos tensión del nudo 0, que es 0, entre la resistencia, que es 4R. La corriente que circula por la resistencia R, que está entre A y B, que es la resistencia R que está en A y B, que simplemente es la tensión en A menos la tensión en B entre R. La corriente que circula por la resistencia 2R, que está en B, por tanto 2R en B, que es tensión en B menos la tensión del nudo 0, que es 0, entre 2R. La corriente de la resistencia BC, que es esta R, que simplemente es la tensión en B menos la tensión en C entre R. Y bueno, la corriente de la resistencia C que tenemos aquí, que simplemente es la tensión en C menos la tensión del nudo 0, que es 0, entre la resistencia. Por tanto, estos son 5 voltios entre 4 por 5. Por tanto, un cuarto de amperio. Esto es 5 voltios menos 0 voltios entre 5 ohmios. Bueno, estos son ohmios, ¿vale? 4 por 5 ohmios. 5 voltios menos 0 voltios entre 5 ohmios es 1 amperio. La tensión en B pues es directamente 0 amperios. Bueno, 0 voltios entre 10 ohmios, pues la corriente es nula. 0 menos 5 voltios, por tanto 0 menos 5 voltios entre 5 ohmios es menos 1 amperio, es decir, simplemente nos indica que circula 1 amperio en sentido opuesto y que la corriente en C es 5 voltios, que es lo que vale la tensión en C, entre la resistencia, que es en 5 ohmios. Por tanto, por ahí circula 1 amperio. Y con esto se ha hecho el apartado A. Puesto que ya hemos hecho el apartado A, vamos al apartado B, que nos pide verificar el principio de conservación de la potencia. Entonces, apartado B, que es verificación, conservación de potencia. La potencia se puede calcular con la expresión más sencilla, que es tensión por corriente. Que si lo vamos a utilizar para el caso resistivo, se suele utilizar en vez de tensión por corriente dos expresiones más sencillas, que simplemente sustituir la corriente o la tensión por su equivalente según la ley de Ohm, es decir, dejar tensión por corriente en corriente al cuadrado por la resistencia, o lo que es lo mismo, la tensión al cuadrado entre la resistencia. Esta se suele utilizar para fuentes de tensión, por ejemplo, y estas son las
A ver, las tres se pueden utilizar para resistencias, pero para resistencia lo habitual es corriente al cuadrado por la resistencia o la tensión al cuadrado entre la resistencia. Entonces, lo que consiste el principio de conservación de potencia es que toda la potencia que disipan las resistencias en forma de calor, es decir, toda la potencia consumida, ha de coincidir con la potencia suministrada, es decir, toda la potencia que disipan las resistencias en forma de calor ha de ser igual a la potencia que nos dan las fuentes que tenemos en el circuito. Por tanto, el sumatorio de potencias de resistencia es la potencia de la resistencia 1 más la potencia de la resistencia 2 más la potencia de la resistencia 3 más la potencia de la resistencia 4 más la potencia de la resistencia 5. Que bueno, la resistencia 1, 2, 3, 4, 5 simplemente son las resistencias que hemos utilizado, es decir, esta y esta. Que en vez de calcular la corriente, vamos a calcular la potencia que circula por cada una de estas. Por tanto, la potencia para la resistencia que hemos denominado 4R simplemente es, vamos a utilizar esta expresión, ¿vale? Tensión al cuadrado entre la resistencia, que nos queda la tensión en el nudo A al cuadrado entre la resistencia, que es 4R, son 5 voltios al cuadrado entre 4 por 5 ohmios, que esto nos da 5 cuartos de vatio. La potencia disipada por R, que es la tensión en A menos la tensión en B elevado al cuadrado, entre la resistencia, es igual a 5 al cuadrado entre 5. Estos son voltios al cuadrado entre ohmios, que esto nos queda 5 vatios. A ver, no voy a expresar de dónde sale la tensión porque es evidente la tensión que tiene cada resistencia. Y de hecho no sé si la he puesto en orden. Pero vamos, la tensión que tiene esta resistencia es VA menos V sub 0. La tensión de esta resistencia es VA menos VB. Simplemente porque quede claro por si no sabéis de dónde salen las tensiones. Para esta resistencia es VB menos 0. Para esta resistencia es VB menos VC. Y luego para esta resistencia es VC menos 0. Y básicamente eso. Y hacer esa tensión al cuadrado entre el valor de la resistencia que se atraviesa. Luego la potencia de la resistencia que hemos denominado 2R es la tensión en B menos la tensión V sub 0, la tensión del nudo 0, entre R, que esto es 0 vatios. La potencia disipada por la otra resistencia R es la tensión en B menos la tensión en C al cuadrado entre la resistencia R, que es igual a 5 vatios. Son 5 voltios al cuadrado, 0 menos 5 voltios elevado al cuadrado es 5 voltios al cuadrado entre 5 ohmios son 5 vatios. Y la otra resistencia que nos queda es la que, es VC al cuadrado entre la resistencia, que son 5 voltios elevado al cuadrado entre 5 ohmios. Estos son, no creo que haga falta poner los paréntesis, pero por si acaso, estos simplemente son 5 vatios. Por tanto, el sumatorio de potencia disipada en las resistencias en forma de calor vale 16,25 vatios. Por tanto, para que se verifique el principio de conservación de potencia, el sumatorio de potencia dado por las fuentes, es decir, por las fuentes, ha de darnos también 16,25 vatios. En este caso es, al ser resistivo es consumido y del lado de los generadores es suministrado. Esto simplemente corresponde a la potencia de la fuente de corriente más la potencia disipada, la potencia entregada al circuito, por la fuente de tensión y de corriente, que es la potencia de K1 I sub 0 más la potencia de K2 U sub 0. Que si vamos al circuito, simplemente porque quede claro, es la potencia que entrega esta fuente, más esta fuente, ha de compensar lo que consume cada resistencia, lo cual es algo muy sencillo de entender y vamos a verificar. Por tanto, la potencia de la fuente IT, para las fuentes vamos a aplicar potencia es tensión por corriente, ¿vale? La tensión, que son 2 amperios por 5 voltios, son 10 vatios.
Y la potencia de K1 y sub 0 es, a ver, K1 y sub 0 era de tensión o de corriente. K1 y sub 0 es tensión, que vale K1 y sub 0 por la corriente que circule. Por tanto, estos son la tensión, que es 10 por la tensión VB entre 2R, por lo que valiese la corriente, que en este caso, como esto es un 0, pues si esto vale un 0, esto va a entregar 0 vatios. Y luego la potencia de K2 U sub 0, que es, creo que es una fuente de corriente. Correcto, es una fuente de corriente, cuya corriente vale K2 por U sub 0, que es K2 por U sub A, por la tensión V sub C. Por tanto, hacemos eso. Y esto nos queda que es 0,25 por 5 por 5. Por tanto, K sub 2, que es 0,25, esto es K sub 2, esto es U sub 0 y esto es U sub C. Y esto nos queda que es 25 cuartos. Por tanto, el sumatorio de potencia del generador, de los generadores, es de 16,25 vatios. Por tanto, se verifica que la potencia que entregan las fuentes es la potencia consumida por el circuito, es decir, toda la potencia que se entrega se consume. Y con esto hemos terminado el ejercicio. ¡Hasta luego!